Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Queremos compartir la palabra con ustedes, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha hablado. Queremos compartirlo
con cada uno de ustedes. Y el mensaje de esta mañana se llama Sana nuestra tierra. Vamos a hacer una oración para comenzar, para que Dios nos hable, para que Dios nos revele su palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, a cada persona que está escuchando. Que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que dé fruto al 100%, Señor. Que tu palabra traiga esperanza a nuestros corazones, que tu palabra traiga temor, Señor, a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, traiga también ánimo, unas ganas de esforzarnos, Señor, en ti, fortaleza espiritual, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Tráenos claridad, tranquilidad, Señor, a través de tu palabra. Habla a través de mi vida, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de todo tu pueblo, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues hay diferentes situaciones en las que he estado meditando en esta semana, y me gustaría compartir en esta mañana. El mensaje de hoy se titula Sana nuestra tierra, como ya se los había compartido. ¿Y por qué será que la maldad se levanta en la tierra? ¿Cuál es la razón por la cual la maldad se levanta a nuestro alrededor? ¿Cuál es la razón por la cual cosas que no sucedían comienzan a suceder? ¿Por qué en algunas ciudades o países es más difícil escuchar la voz de Dios? ¿O por qué en algunos lugares o en algunas regiones es más difícil poder orar al Señor o poder escuchar su voz? ¿Por qué comienzan a haber genocidios o homicidios en masa en algunos lugares y en otros en menor medida? ¿Por qué comienza la maldad y el crimen a crecer con indicadores impresionantes en diferentes lugares? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Será un fenómeno natural? ¿Algo natural que pasa en las sociedades de repente? ¿Algo sociológico? ¿O será un fenómeno espiritual que sucede en las ciudades? Algo que tiene más que ver con lo espiritual, con las cosas de Dios, que con lo natural o con los fenómenos sociales. ¿Será esto un juicio de Dios o simplemente es algo que pasa por la maldad de las personas? Pues la verdad es que muchas veces nos hacemos todas estas preguntas y a veces no encontramos la respuesta de por qué pasa a nuestro alrededor lo que está sucediendo, lo que sucede en algunas ciudades, en algunos estados de la República Mexicana, que comienza a haber crimen, homicidios, inseguridad y cosas tan terribles que nunca habían sucedido. Porque en nuestras casas comienzan a suceder también cosas terribles también, malas. Pues la verdad es que la Biblia nos da muchas respuestas a esto. La Biblia nos enseña muchas cosas a veces de por qué suceden cosas como estas. Algunas veces es juicio de Dios. Él nos enseña que Dios permite ciertas cosas porque Él envía un juicio sobre los malvados, sobre los que no temen a Dios. Otras veces se nos habla de principados y potestades que quieren levantarse en los lugares en donde nosotros estamos. Otras veces es causa de la maldad, del alejarse de la palabra simplemente, y la maldad comienza a crecer porque no se tiene en cuenta a Dios. Pero sea cual sea la situación, sea cual sea por lo que esté sucediendo esto a nuestro alrededor, la Biblia sí nos da un común denominador o una respuesta clara o algo que es consistente en todos estos ejemplos que yo puse. Y es que la iglesia de Dios es la que se encarga de impedir que la maldad crezca y avance en el lugar en donde estamos. Es la iglesia la encargada de Dios, puesta por Dios, la institución puesta por Dios, para prevenir y para detener toda esa ola de maldad que comienza a suceder en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestra región, en el lugar en donde estamos situados. La Biblia nos enseña acerca de regiones, de principados, de potestades que habitan por regiones.
La Biblia nos habla acerca de regiones, huestes de maldad celestiales. Hay ciertas regiones donde el enemigo reina, donde un demonio reina en cierto lugar y en otro lugar reina otro demonio, otro principado. Pero la Biblia también nos habla acerca de la iglesia local, una iglesia puesta en ese lugar precisamente con las armas y la preparación para luchar contra ese principado. La Biblia nos enseña que hay una guerra espiritual. La Biblia nos habla en Apocalipsis que peleaban Miguel y los ángeles. En otras veces el pastor Horacio nos ha compartido acerca de esto, de la escatología, de lo que habla Apocalipsis acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Pero dice Apocalipsis que hay una guerra. Miguel y sus ángeles peleaban contra los ángeles del enemigo, contra los demonios y contra Satanás. Hay una guerra espiritual que sucede en las regiones celestiales que no podemos ver, percibir con nuestros sentidos humanos, pero sí podemos percibirlo a través de lo espiritual. Pero la Biblia nos habla que así como hay regiones, también hay iglesias establecidas en cada lugar para detener la maldad. Y siempre que la maldad se quiere levantar y comienza una ola de suicidio, de crímenes, de enfrentamientos bélicos, la Biblia nos enseña que es la iglesia la responsable de clamar y de tomar la autoridad de Dios en ese lugar y orar para que la maldad sea detenida. La Biblia nos habla en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 7, que el espíritu del anticristo ya está operando en este mundo. Pero dice, pero hay algo que a la verdad lo detiene, dicen en Tesalonicenses 2, 6 al 7. Hay algo que lo detiene. Dice, pero cuando esto que lo detiene se ha quitado de en medio, el espíritu del anticristo, la maldad, se manifestará como es, ¿verdad? La maldad crecerá como debe ser. Hay maldad en la tierra, sin embargo, la iglesia es la encargada de detener la obra del enemigo. La Biblia dice que Jesús vino para hacer las obras del diablo. Lo que el diablo ha hecho, Jesús vino a quitarlo y a derribarlo. Y Jesús está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que Jesús mora en nosotros. Jesús es el que vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Es decir, la iglesia de Cristo, no estoy hablando del templo físico, sino la iglesia, los creyentes, cada cristiano, distribuido específicamente en el punto donde Dios lo puso estratégicamente, está en su puesto de batalla, en su trinchera, en su casa, en su colonia, en su trabajo, listo, debe estar listo y dispuesto para pelear contra el enemigo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que en algún momento será quitada la iglesia y entonces el enemigo tomará control y comenzará a pasar todo lo que nuestro pastor ya nos ha compartido en diferentes ocasiones de lo que habla el Apocalipsis. Pero hoy en día la iglesia de Cristo sigue aquí y no tendría por qué estar sucediendo estas cosas, sino que nosotros debemos orar para que la maldad sea quitada. Hay una iglesia en cada región que está puesta ahí por Dios para impedir que el enemigo crezca. Sin embargo, mientras meditaba en todo esto y oraba, comencé a leer la palabra en Jeremías 33, versículos muy conocidos que todos hemos escuchado. Pero en Jeremías 33, la palabra nos habla acerca de lo que sucede específicamente hoy en el lugar donde nosotros estamos. Específicamente dice que vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Muchas veces el mundo no tiene respuesta. Los sociólogos, los líderes puestos por el gobierno, las autoridades, las entidades, comisiones o secretarías que están ahí en el lugar donde vivimos, en nuestra región, en nuestro estado, no tienen la respuesta, pero la Biblia nos dice que la iglesia y los creyentes son los que tienen que tener la respuesta a lo que está sucediendo. En un momento de crisis, de angustia, de confusión, la iglesia debe decir, esto está sucediendo por esto, por esta razón.
Pero cuando en la iglesia hay una confusión también, cuando la iglesia tampoco sabe y dice, no sabemos qué está pasando, por qué sucede esto, es algo muy grave. Es algo muy grave porque es la iglesia la que debe tener la respuesta. Es la iglesia la que debe traer claridad a la gente que no conoce a Dios. Y la Biblia nos enseña que lo que nosotros debemos hacer es simplemente clamar y orar y decirle, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Muéstranos las cosas que han de venir. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es eso secreto que no sabemos que está sucediendo? Y Dios nos va a responder, pero como una palabra rema, es decir, como una palabra específica hoy para nuestras vidas, yo quiero continuar leyendo acerca de este capítulo de Jeremías, de por qué sucede lo que sucede en el lugar en donde estamos. Y dice ahí, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, ¿verdad? Dios está hablando y está diciendo, pero esto es lo que está sucediendo en esta ciudad que está como en ruinas, que está destruida como por arietes y como por hachas. Y está hablando acerca de una destrucción espiritual. Tal vez ahí en la ciudad donde tú estás, en el lugar donde tú estás o en tu casa, sientes que hay una destrucción espiritual, que está en ruinas, que algo está sucediendo, que todo está mal, que la ciudad no es lo que era, o que tu casa o tu familia no es lo que era, sino que algo está sucediendo. Y la Biblia dice, sí, así ha dicho Jehová acerca de la ciudad que está en ruinas, que ha sido destruida, las casas de esta ciudad que han sido como destruidas. La Nueva Traducción Viviente dice, pues esto dice el Señor de Israel, ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real ha sido destruido. Y Dios pone en estos versículos, y esta ciudad que está destruida, dice, es a causa de los moradores de esa región. Es a causa de ustedes mismos, es lo que dice en este versículo específicamente. Y dice el versículo 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, porque quieren luchar contra la maldad, contra el enemigo, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, dice la palabra. O sea, lo que Dios está diciendo, dice, esta ciudad que está desierta es a causa de ustedes. Si ustedes quieren pelear contra el enemigo, pero tienen zanjas llenas de muertos, dice ahí. Pero lo que sucede es que tienen muertos ustedes. Quieren pelear contra los caldeos, contra el enemigo, pero ustedes están muertos, dice. Y dice ahí, están llenas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí en mi furor y con mi ira. Dice el Señor. Wow. Dice la Biblia. Sí, están llenos ahí. Tienen fosas llenos de hombres muertos que yo mismo herí. Dice la Biblia. A causa de su maldad. A causa de que yo en mi ira me molesté y los destruí. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes esperan luchar contra los babilonios, contra los caldeos, contra el enemigo, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos. Porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos, los abandoné debido a toda su perversidad. ¡Qué terrible! Pero muchas veces lo que está sucediendo en el lugar en donde estamos es que nosotros mismos hemos traído la destrucción y hemos hecho enfurecer a Jehová, a Dios. Y hemos traído la destrucción a nuestras casas. Hemos traído la destrucción al lugar en donde estamos. Y Dios molesto ha permitido todas estas cosas. Pero vamos a ver un poco más acerca de, dice la Biblia que ha sido por nuestra iniquidad, pero ¿es acaso la iniquidad de la gente que no conoce a Dios la que ha traído estas cosas? Pues lamentablemente no. Es la iniquidad de la iglesia de Cristo la que ha traído estas cosas. Porque la maldad siempre hay, mis hermanos. Siempre en todas las ciudades hay maldad, pero no siempre en todas las ciudades sucede lo mismo. Porque hay lugares donde hay una terrible maldad, pero las 5 iglesias que hay están orando por esa ciudad, están viviendo en santidad y no crece la maldad. Hay ciudades tan grandes donde la sociedad parece buena, pero la iglesia que Dios puso ahí está corrompida también. Y eso es lo que trae la destrucción.
Porque la iglesia de Dios, dice la Biblia, que es la luz que debe estar alumbrando. Si esa luz está en tinieblas, dice la Biblia, ¿cuánto más todo lo demás? ¿Verdad? Pero cuando la iglesia de Dios no está en santidad con el Señor, guardándose, luchando contra el pecado, Dios permite toda la maldad y que toda la iniquidad avance. Y vamos a continuar leyendo, dice ahí, que Dios fue quien permitió esto y que nos dejó a causa de la maldad. Sin embargo, damos gracias a Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios es tan misericordioso, tardo para la ira, bueno en misericordia, amplio en perdonar, dice la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de todo lo que hacemos si no existiese la misericordia de Dios? Pero gracias damos por su misericordia y su gran bondad. Que en medio de toda la dificultad y la maldad y los problemas, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y Él nos perdona. Dice ahí en el versículo 5 que leímos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, lo leímos ahorita, dice, los abandoné debido a toda su perversidad. Y en la Reina Valera dice, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Escondí mi rostro. Y es difícil y es terrible cuando Dios esconde su rostro de nosotros. Es terrible cuando Dios esconde su rostro de nosotros porque pareciese que las oraciones no llegan hasta la presencia de Dios. Pareciese que nuestra oración no llega ni de aquí al techo, menos al cielo, ¿verdad? Como si hubiese cielos cerrados. Por eso cantamos muchas veces, Señor, abre los cielos espirituales. Como en aquellas dos historias en la Biblia en que estaba un cierto personaje viendo el cielo y de repente vio que los cielos se abrieron y una escalera que bajaba a la tierra y ángeles de Dios subiendo y bajando. Esos son los cielos abiertos de Dios, el propósito de Dios cumpliendo y una interacción entre la tierra y los cielos mismos. Pero a veces no sucede así. Recuerdo cierta ocasión de un predicador, un misionero que se dedicaba a llevar Biblias a otra ciudad y él decía, hermanos, cuando yo llegué por primera a esa ciudad y quise orar, sentí tan diferente, dijo. Sentí tan diferente de cómo es en México, sentí la diferencia de un lugar donde los cielos están cerrados y donde un lugar como México donde los cielos están abiertos, dice él. Y él dice que él oraba y no escuchaba nada y no sentía la presencia de Dios y oraba y clamaba y no se respondía a su oración. La Biblia también nos enseña de Daniel que un día estuvo orando y no, parecía que no había respuesta, pero lo que está sucediendo es que había una lucha espiritual. El principado del lugar donde estaba detenía la oración, ¿verdad? Está deteniendo la oración hasta que llegó la respuesta. Pero a veces los cielos se cierran y hay diferentes situaciones. A veces es por la lucha espiritual, pero otras veces, dice la palabra de Dios en Juan 9:31, dice que Dios no oye al pecador. Porque si el pecador ora, Dios no lo oye, ¿verdad? Pero a veces es por la misma maldad, la iniquidad de la iglesia, que Dios ha escondido su rostro. Como dice aquí, yo decidí esconder mi rostro a causa de su maldad. Y es algo tan terrible. La Biblia nos enseña acerca de esto. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Que a veces pensamos, Dios siempre estará ahí para nosotros. Pero dice la Biblia, no, búscalo mientras es su tiempo, porque vendrá tiempo en el que Él esconderá su rostro y orarás y clamarás, irás a la iglesia y orarás y tu oración no pasará, no llegará, porque hay cielos cerrados, porque Dios ha volteado su rostro de sobre nosotros. La Biblia nos habla en Cantares 5:6, voy a leerlo, unos versículos tan dolorosos. Son versículos tan tristes.
pero tan tristes que vamos a leer Cantares 5, 6 y 7. Dice, dice en el versículo 10, dice, así ha dicho Jehová, este lugar del cual dicen ustedes que está desierto y sin hombres. Este lugar en el cual ustedes dicen, está desierto y sin hombres.
sin animales, en las ciudadelas, sin hombre y sin morador y sin animal, en esas ciudades desiertas, en esas ciudades donde está sucediendo la maldad, dice, ha de oírse voz de gozo y de alegría, dice el Señor. Voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Dios dice, pero volveré a traer en las ciudades y en las casas voz de alabanza a Dios, voz de clamor, voz de acción de gracias, de ofrenda otra vez para Dios. Volveré a llenar, por así decirlo, otra vez la casa de Dios con su presencia, con su sanidad, con sus milagros, porque donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios, allá hay poder, allá hay libertad, allá hay sanidad, allá hay misericordia, allá hay vida. Y dice Dios, y volveré a traer la iglesia a las vidas, a la ciudad, a la iglesia verdadera, una iglesia limpia, una iglesia donde se ve el poder, donde se manifiesta el gozo, donde hay transformación. Lo que está diciendo aquí, volveré a traer a esta tierra salvación. Dice en el versículo 12, Dios corregirá todo lo que está mal. Y así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto y sin hombre y sin animal, y en todas las ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Es una promesa de Dios. Volveré a traer pastores, volveré a levantar hombres fieles que vuelvan a traer la presencia de Dios, que vuelvan a enseñar con santidad, con limpieza de corazón, con temor de Dios. Porque sabes, cuando también en una sociedad, en una ciudad, en una sociedad está pasando esto, que está habiendo maldad, algo muy impresionante, un común denominador, algún indicador es que comienza a haber falta de liderazgo espiritual, comienza a haber pastores ausentes. Comienza Dios a llevarse a los que ama a otro lugar, o comienza Dios comienzan a manifestar los que no son de Dios, los que abandonan la obra sin temor. Comienza Dios también, se comienzan a manifestarse los que no son verdaderos líderes y que hay pecado en sus vidas y que ya no tienen una vida moral correcta delante de Dios. Y comienzan a destruirse las iglesias. Es una causa de la maldad. También sucede esto, pastores sin temor de Dios, que siguen ahí pero no ejercen ya el pastorado verdadero y fiel, santo de Dios, que lo tienen en poco. Falta de liderazgo espiritual también sucede cuando la maldad avanza. Las ovejas andan, dice la Biblia, le pegaré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dios quita, mueve a sus pastores, los lleva a otro lugar. Los que no son verdaderos se manifiesta que no son verdaderos, y las ovejas quedan desamparadas. Las ovejas quedan desamparadas. Y ahí es cuando muchas veces comenzamos a valorar a los buenos pastores, y comenzamos a valorar y comenzamos a decir, ay, si estuviese aquí el pastor tal, ay, si tan solo todavía estuviera la iglesia tal, donde yo crecí, donde ahí estaba Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso, y Dios dice, pero yo volveré a levantar pastores verdaderos. Yo volveré a traer a pastores buenos de parte mía, que apacienten a las ovejas nuevamente. Dice ahí el versículo 12 y el versículo 17. Dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón de delante de mí, que de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Dice Dios, no les va a faltar pastor. Yo voy a volver a levantar pastores ahí. No va a faltar un pastor verdadero y fiel que enseñe la palabra, que los guíe, que los enseñe cómo limpiar su camino, que les enseñe cómo orar, que les diga qué es lo que está sucediendo, qué deben de limpiar. No va a faltar pastor. Dios quiere levantar, y es una promesa que va a levantar verdaderos hombres temerosos de Dios, que no han doblado de rodilla, que no se han corrompido, que no se han contaminado como el resto, que no han quebrantado los valores, que no han cambiado lo que es recto,
que quieren seguir ejerciendo como pastores con pecado. No, Dios dice, yo voy a volver a levantar pastores santos, buenos, que los enseñen. No faltará ni levita ni sacerdote que ore por ustedes, que ofrezca sacrificios. Lo que hacían los sacerdotes, oraban por el pueblo, ofrecían sacrificio por el pueblo, por ellos primero y después por el pueblo. Dice Dios, yo volveré a levantar pastores que vuelvan a orar por ustedes, que no estén desamparados, sin cobertura espiritual, porque así andan muchos, en una iglesia aquí, luego a otra, y no tienen una cobertura verdadera, no han encontrado el lugar donde alcanzar la cobertura de Dios. Otros ya sin iglesia, pero Dios quiere traer otra vez orden a la ciudad, y Dios quiere traer otra vez bendición a la ciudad. Y vamos a leer Primera de Crónicas 7:14. Primera de Crónicas 7:14 dice así. Este es el tema de este mensaje. Sana nuestra tierra. Perdón, es Segunda de Crónicas 7:14. Perdón. Voy a buscar la cita correcta. Denme un momento. La cita correcta es... Perdón, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuevamente en este versículo vemos cómo la maldad y lo que está sucediendo es causa del pueblo, de la iniquidad del pueblo de Dios, de la maldad del pueblo de Dios. Dice, si se convirtieran de sus malos caminos, es decir, que tenían cosas inmundas, impuras en sus vidas. Y ahora yo quiero decir algo muy importante. Todo creyente debemos cooperar para que Dios sane nuestra tierra. No es que unos 5 escuchen este mensaje y 5 digan, Señor, perdónanos, nos arrepentimos. Toda la iglesia debe limpiar su camino. Toda la iglesia debe purificarse, todos a una sola voz. A ver, este mismo sentir debemos orar para que Dios levante este sentir en todos nuestros hermanos. En todos nuestros hermanos. Porque el pueblo debe clamar, dice que Dios sanará, traerá sanidad a nuestra tierra. Pero debe haber 4 cosas, dice, número 1, si se humillare mi pueblo. Salmo 51:17 nos dice que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, y ese es el sacrificio a Dios, un espíritu quebrantado. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Señor, nos humillamos delante de ti, perdónanos, perdona nuestra maldad, perdona la maldad de la iglesia, de los líderes espirituales, perdónanos, ten misericordia. Si se humillare mi pueblo, dice. Número 2, dice oraren. Colosenses 21:2 nos habla de que debemos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Me gustaría leer Romanos
12:12 dice: Romanos 12:12 dice así acerca de la oración: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es la actitud que el pueblo debe tener en medio de estas problemáticas, de cuando la ciudad está en problemas. Dice: gozosos en la esperanza. ¿Sabes lo que Dios está hablando con esta palabra acerca de una esperanza? Jesús es la esperanza de la humanidad. Dios está trayendo esperanza otra vez a nuestras vidas, a todos los que escuchan este mensaje, que Dios va a volver a restaurar, que Dios va a volver a levantar gente de Dios, que Dios va a volver a hacer lo que Dios quiere hacer, a traer gozo, a traer alegría, a traer paz verdadera. Esa es la esperanza, y por eso nosotros debemos orar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque estamos padeciendo tribulación. Dice: pero constantes en la oración. Constantes en la oración. Debemos seguir clamando aunque parezca que los cielos están cerrados, aunque parezca que Dios no escucha. Nosotros debemos seguir clamando, porque Dios es nuestra única respuesta. La tercera cosa que debemos hacer es buscar el rostro de Dios. Buscar la presencia de Dios, a Jesús y simplemente su persona. Debemos buscar a Jesús por amor a Él y simplemente no tanto sus bendiciones. Oramos mucho por Señor, bendíceme. Voy a pedirle al hermano que ore por mí para que me bendiga, para que me ayude en esto, pero debemos comenzar también, la iglesia debe comenzar a buscar su rostro, deleitarse en la compañía de Jesús. Buscar su rostro simplemente. Buscar su rostro, nada más, la persona de Jesucristo. Hay una canción que habla acerca de eso y dice: mi comunión contigo es una dulce bendición. La comunión con Dios para nosotros debe ser lo más deleitable que un creyente puede tener. Y debemos comenzar a buscar el rostro de Dios. Primera de Crónicas 16:11 dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Tal vez también la iglesia ha dejado de buscar el rostro de Dios, o tú en tu casa has dejado de buscar el rostro de Dios, y comienza rápidamente el enemigo a tomar control de las cosas en la casa. Pero debemos volver a buscar el rostro de Dios continuamente y su poder continuamente, buscarlo. Y la cuarta cosa que debemos hacer es convertirnos de nuestros malos caminos. Tal vez hay cosas que debemos corregir, dejar, que hemos estado solapando, que hemos estado permitiendo, que hemos estado practicando algún pecado, alguna maldad. Algo que sabemos que no está correcto delante de la palabra de Dios. Tal vez hay muchos argumentos para decir por qué es bueno, pero simplemente en la palabra Dios ha dicho que no es correcto, que no debemos hacerlo. Y debemos limpiar nuestro caminar. Si se convirtieren de sus malos caminos, si se vuelven, si dan la vuelta. Ezequiel 18:21. Ezequiel 18:21 habla algo impresionante, dice así. Ezequiel 18:21: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hicieren según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Algo que tenemos que tener para que Dios nos oiga es limpiarnos de la maldad. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Hay gente que ora y ora y ora, pero no limpia su casa, no limpia su vida. Y debemos tener temor de Dios y limpiar nuestro caminar también, porque la oración que es eficaz y que puede mucho es la del justo. No la del impío que va a la iglesia y quiere tener una doble vida. No la de aquel que permite ciertas cosas y también quiere agradar a Dios. Sino del justo. Y la Biblia nos enseña, dice: impíos, limpiadse las manos, purificad vuestras vestiduras. También así la Biblia: limpiad vuestros vestidos. Dios va a sanar nuestra tierra, esa es la promesa que Dios ha dado. Pero Dios
Está esperando que la iglesia se purifique, que la iglesia comience a orar, que la iglesia comience a clamar, que la iglesia comience a buscar el rostro de Dios. No a los predicadores, no a las predicaciones, no a los eventos cristianos. Que comience a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios en la intimidad, en lo personal. Ahí es donde está la vida de Dios, en la intimidad. Vamos a volver a leer este versículo simplemente para terminar y cerrar. Y que Dios cumpla su palabra que ha prometido en misericordia, que Dios volverá a obrar. Y vamos a terminar con este versículo, vamos a orarlo nuevamente. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo iré desde los cielos. Ya no habrá cielos cerrados, ya no habrá oraciones que no lleguen. Dios oirá desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no oramos en esta hora? ¿Por qué no oramos por nuestra ciudad, por nuestra casa, por nuestra tierra? ¿Por qué no oramos por el sentir de nuestros hermanos creyentes también? Que Dios exhorte nuestro sano entendimiento, como dice el apóstol, y podamos aún a volvernos a Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, como cantábamos al principio, Señor. Hemos venido a humillarnos, a buscar tu rostro, Señor Jesús. Hemos venido, Señor, a arrepentirnos. Límpianos de la maldad, pon temor en nuestros corazones, corrige lo que no está correcto delante de ti, Señor. Las cosas que hemos permitido por años, que pensamos que nunca pasaría nada, pero hoy nos están cobrando factura a toda la ciudad, Señor Jesús. Y hoy que queremos orar no podemos, Señor, porque nuestra vida y la vida de la iglesia no está en orden, Señor, y no está correcta delante de ti. Hoy oramos y nos humillamos, Señor, delante de ti. Ten misericordia una vez más, perdónanos según tu palabra y según tu promesa, Señor, que has dicho que otra vez volverás a traer alegría, que soplarás vida sobre los huesos secos, que traerás paz sobre la ciudad, Señor, que se encuentra en tinieblas y en discordia, sobre la casa, Señor Jesús, que está en problemas y en tribulaciones. Hoy oramos, Señor, por tu misericordia. No somos quien para pedirte, Señor, no somos nadie, Señor, para orar a ti ni para que nos escuches. ¿Quién podrá estar en pie delante de tu santidad, Señor Jesús? ¿Quién podrá estar en pie delante de ti? Pero hoy oramos, Señor, por tu misericordia, Dios, y rogamos para que tú traigas perdón a nosotros, Señor, nos hagas ver también la condición de nuestro corazón. Revélanos, Señor, que hoy toda oración pueda llegar ante los cielos, Señor, y se ha escuchado nuestro clamor y nuestro ruego, Señor, de arrepentimiento. Señor, trae un arrepentimiento verdadero a toda la iglesia, un mismo sentir a todos, Señor, en nuestro hogar, que haya un mismo sentir para arrepentirnos, Señor, para limpiarnos. Ten misericordia, Señor, no tomes en cuenta la maldad, Señor, que hemos cometido. Echa nuestros pecados al fondo del mar. No tomes en cuenta el pecado, Señor, de esos falsos pastores, Señor Jesús, que han solamente hecho daño a la iglesia, Señor. No lo tomes en cuenta, Señor. Oramos para que tengas misericordia, Señor Jesús. Oramos para que tengas misericordia por toda la iglesia, por la ciudad, por nuestra casa, el lugar en donde estamos, Señor. Perdona la iniquidad, Señor, perdona la maldad. Haz volver, Señor, los pastores, Señor, buenos y verdaderos, que tenían temor de ti, Señor, que oraban, Señor, por el pueblo, que verdaderamente, Señor, tenían temor de ti. Haz volver, Señor, y levanta hombres fieles que enseñen con verdad, Señor. Nos humillamos ante ti, que realmente tengan temor, que apacienten a las ovejas, Señor, que verdaderamente sean instituidos por ti, que te amen, que tengan temor de ti, Señor. Haz volver a los pastores fieles, Señor,
Vuelve a levantar hombres que guíen a tu pueblo, Señor, en medio de la dificultad. Que hagan, Señor, que las ovejas limpien su camino. Señor, estamos necesitados de liderazgo espiritual verdadero, Señor, en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, Señor. Haz volver, Señor, los hombres que detenían la maldad, Señor, y el pecado. Haz volver, Señor, vuelve a levantar en medio de tu pueblo hombres fieles, Señor Jesús. Manifiesta a los que son verdaderos. Que haya un amparo, un lugar al cual correr, una iglesia al cual refugiarse, donde verdaderamente tu presencia está, Señor. Te lo rogamos, cumple tu palabra, cumple la palabra que nos has dado hoy en tu misericordia. En tu misericordia, Señor, donde has escuchado el clamor, ahí, Señor, rogamos, nos tomamos de esa misericordia que has tenido y de la palabra que has dado hoy, Señor. Oh Dios, para que vuelvas a levantar quien guía a las ovejas, Señor. Y que puedas limpiar, Señor, y sanar nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, sana, Señor, nuestra tierra. Oramos por la ciudad de Salamanca, porque sabemos que nos oyes, Señor. Intercedemos por todos nuestros hermanos. Si en Salamanca hay cielos cerrados, hoy oramos desde aquí, Señor, por ellos, para que tú abras los cielos. Hoy clamamos aquí, Señor, porque sabemos que tú nos oyes. Hoy clamamos por ellos, Señor. Si acaso no está escuchándose su oración, Señor, desde aquí tú nos oyes y pedimos por ellos, Señor, para que sea sanada su tierra, para que vuelva, Señor, a ver misericordia. Quita la maldad, rompe, deshaz las obras del enemigo, que venga Jesucristo nuevamente a esta ciudad y la presencia y el poder de tu Espíritu vivifiquen, Señor, los cuerpos mortales y vuelva, Señor, a ver vida y esperanza en la ciudad de Salamanca. Oramos para que quites la maldad, Señor, para que obres en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Sana nuestra tierra, Dios. Hoy oramos, Señor Jesús. Nos humillamos ante ti, limpia nuestro caminar, enséñanos cómo agradarte. Quita lo que hay que quitar, Señor, de nuestros corazones, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén, Señor. Amén. Vamos a darle lugar a nuestro pastor también para que ore. Para que ore por las peticiones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir orando por la familia Guzmán. A seguir clamando al Señor por ellos, y Dios ha estado contestando y queremos ver el milagro terminado de parte de Dios. Nuestra responsabilidad, nuestra parte es seguir clamando al Señor. Y quiero leer aquí en su palabra Mateo, en el libro de Marcos capítulo 11 verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, en esta hora queremos poner en tus manos las peticiones de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, de las familias, Señor, de tu pueblo. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, a cada creyente fiel y verdadero, sincero, que busca tu rostro, Señor, de una manera sincera, con hambre y con sed. Aquellos que claman, Señor, desde el fondo de su corazón, queriendo, Señor, esperar de ti la respuesta y un milagro, Padre, para a su favor. En el nombre de Jesús, bendecimos las familias, que tu voluntad prevalezca, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Mis hermanos y mis hermanas que están clamando en esta hora por su petición, Señor,
que suba la oración como el incienso, Señor, como olor grato hasta tu presencia, y obtengamos la respuesta que necesitamos. Que haya abundancia, Señor, de pan en la mesa de tus hijos. Que sea curada toda llaga y toda herida en el nombre de Jesús. Que la paz tuya gobierne el corazón de tu pueblo en medio de la angustia y de la desesperación. Que libre, Señor, las vidas, Señor, de tu pueblo en los lugares donde están sucediendo las catástrofes que ya estaban escritas en tu palabra que sucederían. Amparamos a nuestros hermanos en la Ciudad de México, Señor, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca, en el nombre de Jesús. Amparamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu pueblo en todos los lugares que han sufrido inundación a causa de las lluvias tan fuertes. De manera, Señor, que podamos siempre estar preparados para lo que suceda, Padre, en el nombre de Jesús. Que traiga socorro y amparo, Señor, sobre todo tu pueblo que está sufriendo, Señor, a causa de las cosas que ya están sucediendo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, bendecimos a todo tu pueblo y tu iglesia. Y los lugares donde falta, Señor, llegar la ayuda, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo organice, Señor, a la fuerza civil y a todos aquellos gobiernos cuya responsabilidad es ver por el pueblo, que también necesitan la sabiduría de tu Espíritu Santo para cumplir con sus labores. En el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Dios. Gracias porque eres bueno. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y decimos, amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.